Mi nombre es Cristina, soy la tutora de vuestro curso de estrategia en redes sociales. Esta sería nuestra segunda clase virtual, ¿vale? Está relacionada con la unidad 1. El viernes pasado por la tarde tuvimos la primera y ahora vamos a completar, digamos, la segunda parte que no pudimos ver de esa primera presentación. Para los que la habéis visto en grabación, pues estupendo, pero para los que es la primera vez, pues porque hay algunos compañeros por aquí ahora mismo, voy a hacer una pequeña introducción, ¿vale? De lo que vimos la semana pasada y de qué trata nuestra presentación. Y luego ya pues avanzaremos en contenido. Va a durar 90 minutos. ¿De acuerdo? Así que si alguien en un momento dado se tiene que marchar, no pasa nada, abandona lo que es la videollamada y no pasa nada, ¿de acuerdo? Entonces, antes de compartir pantalla, quiero explicar, sobre todo a aquellas personas que no han visto la anterior, que esta presentación va enfocada dentro del contenido de la unidad 1, como ya me he dicho anteriormente. Se trata un poco de ampliar y desarrollar un poquito más el contenido que veis ahí, porque el que ya está establecido en la plataforma es el que estáis estudiando, el que luego va a servir para poder hacer vuestro cuestionario 1, para hacer vuestro caso práctico número 1, ¿de acuerdo? Esto es como, digamos, es una especie de ampliación, ¿vale? Desarrollamos un poquito un tema que a lo mejor quizá no se trata tanto en el contenido visual, ¿vale? Entonces, nuestra presentación se titula El branding turístico, ¿vale? Vamos a hablar del branding turístico. Entonces, claro, vosotros diréis, ¿qué es esto del branding turístico? Pues el branding turístico va más allá, digamos, de hacer publicidad de un destino, ¿vale? Es una especie de estrategia. Una estrategia que busca ¿qué? Busca definir qué representa ese lugar, cómo queremos que sea percibido y qué emociones queremos que despierte en las personas. Por ejemplo, no es lo mismo ofrecer o posicionar un destino como relajante, imaginaros, y natural, que como moderno y lleno de vida nocturna. El enfoque sería diferente porque son destinos diferentes, ¿vale? Entonces, en definitiva, es construir, o sea, es a través de esta estrategia del branding turístico vamos a crear una marca, ¿vale? Y a esa marca le vamos a dar un enfoque. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que hay varios elementos clave para construir ese branding, esa marca, ¿vale? Primero sería la identidad, que ya estuvimos viendo. En segundo lugar sería la personalidad y en tercer lugar el elemento clave sería la propuesta de valor. ¿Qué significa cada una de ellas? Cada una de ellas significa que hace falta, eh, o sea, cuando hablamos de identidad, crear una identidad es definir qué hace único ese destino, esa marca o ese producto turístico respecto a los demás, ¿vale? Pues qué es lo que hace único ese destino, por ejemplo. Pues puede ser su cultura, su historia, sus paisajes, su gastronomía, ¿de acuerdo? Un momento porque veo que me tengo que poner en... Un segundillo, voy a compartir. Un momento. Y quiero ya pasarme a compartir aquí la presentación, ¿vale? La tenemos por aquí. Perdón, voy a continuar, ¿vale? Entonces hemos dicho que para construir un branding turístico es necesario 3 elementos clave, ¿vale? Que tenemos que tener claro: la identidad, la personalidad y la propuesta de valor. Cuando hablamos de identidad es establecer qué es lo que hace único ese destino, esa marca o ese producto turístico, ¿vale? Personalidad, ¿qué significa? Pues cómo habla ese destino. Es un destino cercano, elegante, divertido, por ejemplo, aventurero, ¿de acuerdo? La propuesta de valor significa por qué alguien debería elegirlo frente a otros lugares, ¿vale? Entonces, si tenemos claro esos 3 elementos, podemos construir un branding turístico estupendo, ¿de acuerdo? Entonces, no solamente se trata, imaginaros en redes sociales, de subir fotos bonitas, como estamos acostumbrados, sino de contar una historia que sea consistente, que enganche al público. En este caso sería que enganche al visitante. ¿Qué te puede enganchar? Los colores de un determinado sitio, el estilo de las imágenes que presenta, el tipo de mensaje y hasta imaginaros la música que eliges en vídeos que subes para reforzar esa identidad, ¿vale? Por ejemplo, me gusta mucho utilizar ejemplos por si a alguien le resulta un poco más arduo este temario y viene muy bien explicarlo con ejemplos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un destino enfocado al turismo joven. ¿Qué tono va a utilizar? Pues va a utilizar un tono más dinámico, tendencias actuales. Mientras que si estamos hablando de un destino de lujo, pues en este caso apostará por una estética mucho más cuidada y muy exclusiva, ¿vale? Entonces, el branding turístico, ojo, no se construye solo
a partir de estos tres elementos que hemos dicho, sino también con la experiencia real del visitante, que en definitiva es nuestro mejor publicista, ¿de acuerdo? Es nuestra mejor estrategia de marketing, el propio visitante. Por eso vamos a hablar o vamos a ver cómo las opiniones, las reseñas, los contenidos que generan los propios turistas influyen muchísimo en la percepción de ese destino, en cómo percibimos este destino. O sea, que no va solo de crear una marca, sino también de valorar la opinión de los demás, ¿no? De las personas que han estado en ese lugar. Es decir, en resumen, podríamos decir que el branding es crear una marca para un lugar concreto, de forma que no solo se conozca, sino que se desee, se recuerde y se recomiende a otros. Porque lo que pretendemos es también conseguir clientes fidelignos, ¿vale? Conseguir la fidelidad del cliente. Entonces, para los que no estuvieron el otro día, comento que esta presentación está formada por 6 bloques. ¿Y por qué está formada por 6 bloques? No es una cosa casual, ¿vale? No es algo casual. Está pensada porque quiero que entendáis que esto es un recorrido lógico, ¿vale? Para que veáis que es un recorrido lógico, como si fuera una especie de viaje, ¿vale? Cuando establecemos o queremos irnos de viaje, seguimos un recorrido, seguimos un paso, una serie de pasos para llegar a nuestro objetivo. Aquí es lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque pretendemos que vosotros, los alumnos, ¿de acuerdo?, entendáis qué es una marca, lo primero, hasta también incluso saber aplicarlo en la práctica y medir los resultados que produce esa marca que hemos creado, ¿vale? A través del branding turístico. Entonces, por eso esta presentación tiene 6 bloques. En la presentación que tuvimos el viernes, estuvimos viendo las 3 primeras, o por decir, bueno, las 3 primeras o las 4 primeras. La primera se titulaba La arquitectura de marca, ¿vale? La segunda, la ingeniería de contenidos. La tercera ya iba a la parte un poquito más práctica. Y el cuarto bloque, hablamos del branding de destino y la microinfluencia. En el quinto bloque hablaremos, como hoy es la presentación, está dedicada a eso, a la reputación y a la gestión de crisis. Y en el sexto bloque ya pasamos a lo que es la estrategia, medición y futuro. Para explicarlo así con terminología bastante sencilla, en el primer bloque de esta presentación, que ya vimos, llamada arquitectura de marca, es la base de todo, ¿vale? El primer bloque hay que entenderlo como la base de todo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a responder a una pregunta. ¿Quién eres como destino o negocio turístico? Aquí que hemos trabajado y hemos aprendido la identidad, los valores, los colores, la personalidad de una marca, es decir, cómo quieres que te perciban los demás. Sin esto, todo lo demás, redes, anuncios, influencer, no tiene coherencia, ¿vale? O sea, no puedes comunicar igual si eres imaginaros, un hotel rural tranquilo que si eres un beach club de fiesta, ¿vale? Entonces, lo más importante es, primero, establecer la arquitectura de la marca, ¿vale? ¿Cómo quieres que te vean los demás, ¿vale? ¿Quién eres? Tienes que definir quién eres. En segundo lugar, segundo bloque que hemos dado, ingeniería de contenidos. ¿Aquí qué pasamos a ver? Aquí pasamos a ver cómo comunico esa marca. Es decir, una vez que hemos creado la marca, tiene un arquetipo, cómo la comunico en redes sociales. Es decir, aquí hemos visto anteriormente, el viernes pasado, cómo funcionan herramientas de redes sociales como Instagram, TikTok. Hemos visto cómo hacer vídeos, hemos hablado de los hooks, que serían los enganches, los ganchos, ¿vale? Los SEO en redes, en la parte, digamos, más práctica del contenido digital. Es decir, ya sabemos quién eres, hemos identificado una marca, un destino, un producto turístico, pero ahora lo que vamos a hacer es contarlo a los demás, ¿vale? Darnos a conocer. ¿Y cómo? ¿Con qué estrategia? Con las redes sociales, ¿de acuerdo? Luego, en el tercer bloque, hemos estado viendo la parte un poco más práctica a través de algunos ejercicios, a través de algunos ejemplos, ¿vale? Entonces, aunque no sea el bloque principal, porque ya hemos dicho que el bloque principal es el primero, la arquitectura de marca, aquí aparece lo que es el entrenamiento práctico, ¿vale? ¿En qué sentido el entrenamiento práctico? Pues estamos hablando que aquí en este bloque hemos aprendido a crear, por ejemplo, un hook, que sería un gancho, ¿vale? ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante este bloque que hemos visto, esta tercera parte? Porque va a reforzar lo que hemos aprendido y porque también hace que no solo haya teoría. Entonces hemos establecido que hay diferentes tipos de hook, de gancho, o sea, qué es lo que hace que en un momento dado, en un Reels,
imaginaros de un vídeo en Instagram, una persona se detenga un minuto, o bueno, mejor un segundo y medio, un minuto y medio o un segundo y medio en una historia. O sea, ¿qué es lo que hace que el cliente, la persona que está percibiendo el vídeo, se detenga y no siga pasando contenido hacia abajo, que se llamaría el scroll, ¿vale? Entonces, es muy importante mm, establecer este tipo de hot. ¿Por qué? Pues porque hace falta que alguien diga, pues esto me interesa lo que estoy viendo y ahora paro y dejo de visualizar hacia abajo. Me paro en ese vídeo y lo veo, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante conseguir ese enganche, ¿vale? Imaginaros, ¿qué es lo que puede hacer que alguien se enganche en un momento dado respecto a un destino turístico, como por ejemplo pudiera ser Málaga? Pues si tú en el reel escribes la frase, nadie te cuenta esto sobre viajar en Málaga, punto suspensivo. Ya no estamos poniendo fotos de ese destino, que sería como lo más normal, lo más sencillo. Esto puede atraer la atención del lector, ¿vale? De la persona que está viendo ese vídeo, ese reels, ¿de acuerdo? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Otra cosa, en el bloque número 4, que es el que vamos a recordar un poquito para refrescar memoria, se ha hablado de lo que es el branding de destino y la microinfluencia, ¿vale? Aquí, ¿qué vamos a ver? Aquí vamos a ver cómo te apoyas en otros para crecer. O sea, hemos creado la marca, no hemos establecido en redes sociales, nos estamos dando a conocer, pero luego vamos a utilizar también influencer, vamos a utilizar cooperaciones para que esto funcione, para que nuestra marca siga adelante. ¿Vale? ¿Cómo? Pues imaginaros utilizando la marca Andalucía, colaboraciones que se llama co-branding, utilizando el influencer, ¿de acuerdo? O sea, que no crece solo, la marca turística no crece sola, creces conectándote con otros, ¿de acuerdo? Entonces, voy a hacer un breve repaso, vamos a pasar las diapositivas, ¿de acuerdo? De este bloque 4 para recordar un poquito así, de una forma un poquito más ligera, porque ya lo vimos el viernes pasado y me quiero centrar hoy más en el bloque 5, ¿vale? Que habla de la reputación y gestión de crisis, y en el bloque 6 que habla de las estrategias que podemos utilizar una vez lo aprendido. ¿De acuerdo? Entonces, en el bloque 4 de esta presentación hablamos del branding de destino y del microinfluencia. La marca Andalucía, ojo, aprovecha la marca Andalucía para tu pyme. La marca Andalucía es uno de los activos turísticos más reconocidos, perdón, que no lo he puesto en grande. Vale, un segundillo, aquí. La marca Andalucía es uno de los activos turísticos más reconocidos de Europa. Su prestigio, imaginaros, es internacional. Construido con décadas de inversión pública, es un paraguas bajo el que cualquier pequeño negocio puede cobijarse estratégicamente. ¿Vale? La marca tiene una estrategia práctica, puesto que usa sellos oficiales, colabora con Turismo Andaluz, surfea con Hascan, ¿de acuerdo? O sea que la sinergia marca-destino es súper importante. Y aquí ofrecemos algún tipo de estrategia práctica. Eh, pasamos. El co-branding, ¿qué significa? Pues significa alianzas entre, imaginaros, un restaurante local y un hotel boutique. El co-branding turístico es una estrategia, porque aquí esto va de enseñar estrategias para que vosotros toméis nota en vuestros negocios, en vuestro negocio turístico, en vuestro hotel, en vuestros proyectos, en vuestros trabajos, ¿de acuerdo? Relacionado todo con el tema turismo. Por ejemplo, decimos, el co-branding turístico es la estrategia más infrautilizada por las pymes andaluzas. Cuando un hotel recomienda un restaurante y ese restaurante que recomienda el hotel, ambos, imaginaros, multiplican su alcance sin multiplicar su inversión. ¿Vale? Por ejemplo, ejemplos de co-branding eficaces en Andalucía que encontramos. Pues hotel rural más bodega local, paquete, maridaje, naturaleza. Otro tipo de ejemplo, restaurante gastronómico más guía de senderismo, ruta y mesa. Otro tipo de ejemplo, alquiler de bicicletas más cafetería artesanal, pedalea y recarga. O sea, estáis viendo cómo la simbiosis de uno y de otro, pues hace que se multiplique el alcance y que lleguemos a mayor público. Entonces, es muy importante ese co-branding. ¿Cómo funciona todo esto en redes? Cada alianza genera un contenido cruzado. Ambas partes publican sobre la experiencia compartida.
etiquetan mutuamente y llegan a audiencias complementarias. Una alianza bien ejecutada puede duplicar el alcance orgánico de las dos marcas, ¿vale? En una sola publicación. O sea, y todo esto, ¿por qué lo explicamos así? Porque también lo que queremos es gastar lo menos posible en publicidad. Entonces, es una herramienta bastante eficiente de colaboración, ¿vale? Entonces, era importante conocerla. Aquí hablamos un poquito así por encima, el tema de los influencers. Cuando hablamos micro-influencer, no nos estamos refiriendo a grandes influencers, ¿no? Sino que muchas veces el micro, el que tiene menos seguidores, especializado en turismo rural andaluz, con 4.000 seguidores, puede atraer, imaginaros, más reservas que un famoso con 500.000 seguidores genéricos, ¿vale? Eso es otra cosa a tener en cuenta. Si queremos contactar con un influencer sin parecer desesperado, pues hay que tomar estas medidas, investigar quién es antes de escribirle, personalización absolutamente, ofrece una experiencia, no un producto, define entregables claros pero con libertad creativa. Es decir, eso hay que tenerlo en cuenta en el tema del influencer. El contrato, pues aquí explicamos brevemente, como todo está grabado y se ha subido a la plataforma, lo podéis ver con más tranquilidad. ¿Qué pedir a cambio de una estancia, por ejemplo? Elementos mínimos que hay que acordar por escrito en el contrato con influencer que nos va a ayudar a exportar nuestra marca, nuestro destino, nuestro negocio, ¿vale? Lo que nunca debes pedir, pues también se analiza aquí. La venta directa de Instagram significa que Instagram Shopping y los enlaces envío han convertido las redes sociales en canales de venta directa. Es decir, ya a través de Instagram, de TikTok, que son redes sociales, un turista descubre un alojamiento, imaginaros, en un reel y lo puede reservar en menos de 3 minutos sin salir ni siquiera de la aplicación. ¿Vale? Entonces estamos viendo cómo ya no hacemos reserva en una agencia de viaje online, bueno, si lo hacemos todavía, pero que ya todo está moviéndose con muchísima más velocidad, ¿de acuerdo? Porque las redes sociales sirven incluso para eso, para reservar en muy poco tiempo un alojamiento, ¿de acuerdo? Esto también lo vimos. Hemos hablado también de la publicidad digital, ¿vale? Promocionar un post es tirar dinero sin estrategia. Un embudo de venta bien configurado en Meta Ads, que es una herramienta que debéis conocer, convierte el mismo presupuesto en 3 o 5 veces más reservas directas al dirigir al usuario por etapas hacia la conversión, ¿vale? También tener en cuenta esto. Embudo está aquí. Primero es el descubrimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Estos son los pasos que tenemos que seguir. ¿Vale? Primero, descubrimiento significa llegar a los interesados. ¿Cómo? A través de los reels, de los vídeos. Segundo, generar interés. ¿Vale? En tercer lugar, el deseo. ¿Vale? O sea, que esta persona necesite contactar con nosotros, le atraiga, le desee conocer nuestro destino, nuestro viaje, nuestro producto y luego pasar a la acción sería el cuarto elemento. ¿Cómo? Pues ya sería con la reserva directa urgente. O sea, la clave, ojo, no está en vender en frío. Primero generas conciencia con contenido inspiracional, luego reimpactas con valor y solo en el tercer o cuarto contacto es donde te das a conocer. O sea, hablamos de la oferta. Solo en el tercer o cuarto contacto presenta la oferta directa. ¿De acuerdo? Porque el coste por reserva se reduce hasta un 60% comparado con la promoción directa de los posts. ¿Vale? O sea que a tener en cuenta estos elementos. También estuvimos hablando de la segmentación por intereses. Hay que tener en cuenta el interés de nuestro cliente. No es lo mismo llegar a un golfista británico que busca una cosa en concreto que al surfero alemán, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta establecer segmentación de audiencias para llegar a una precisión casi quirúrgica, ¿vale? Conocer el perfil psicográfico de tu cliente es ideal, es lo más valioso que podemos tener, incluso mayor que un presupuesto publicitario. ¿Vale? Entonces es importante llegar a la persona con sus intereses. Hablamos también del ROI social, es decir, los likes, seguidores y alcance son métricas de vanidad. El único ROI que importa en turismo es el que se puede convertir en reservas directas, aumento de ticket medio o reducción de costes de adquisición, ¿vale? Y hemos hablado de algunas herramientas de medición, como Beta Business Suite, Google Analytics, UTM en todos los enlaces, código de descuento por red, ¿vale? O sea que este tema también tenéis que tenerlo en cuenta, todas estas herramientas. Entonces, una vez que ya hemos hablado de este bloque, o sea, hemos vuelto hacia atrás, ¿vale? Hemos rememorado un poquito lo que vimos en la anterior clase y ahora ya lo que sí me interesa es que una vez que ya hemos dicho, vuelvo a repetir, ya hemos dicho que
hemos establecido la arquitectura de la marca, hemos creado los contenidos, hemos pasado a la parte práctica, hemos hablado de cómo nos apoyamos en los demás, en los influencers o microinfluencers, para seguir adelante y promocionar nuestra marca. Ahora vamos a hablar de lo que es la reputación, ¿vale? Y la gestión de crisis en un branding turístico. Imaginaros, cuando un vídeo viral sale mal, el momento de actuar va a ser muy valioso. Cómo actuemos, el tiempo que utilicemos para actuar y para contrarrestar todo lo ocurrido, ¿vale? En la era del Bocapíxel, una crisis de reputación puede surgir en segundos y propagarse globalmente en horas, ¿vale? Entonces, para tener en cuenta, un momentito, vamos a ver, salto por aquí, aquí, listo, aquí, vale. ¿Qué significa eso de la era del boca al píxel? Antes íbamos a un sitio, por ejemplo, viajábamos a un lugar, a un destino, porque había el boca a boca. Me lo había dicho un amigo, me lo había dicho un familiar. Ahora ya no es así. Ahora ya vamos a los sitios porque lo hemos visto en TikTok, que es una red social, evidentemente, o en Instagram. Y vamos porque lo vi allí y quiero ir, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaros cómo hemos cambiado de la era del boca al píxel. ¿Eh? Entonces, la diferencia entre una marca que sobrevive y una que cierra es la velocidad y la calidad de respuesta. Cuando un vídeo viral sale mal, hay que reaccionar inmediatamente. ¿De acuerdo? Imaginamos, ya todo ha cambiado. Ya no viajamos a destinos, viajamos a historias que hemos visto en las pantallas. ¿Vale? Es muy importante. Entonces, en este bloque, en el bloque 5, que se titula Reputación y gestión de crisis, porque vamos a ver qué tenemos que hacer o cómo tenemos que reaccionar ante una crisis de este tipo, es fundamental porque en turismo todo es público, todo deja huella digital. No solo importa lo que tú comunicas, ojo, sino lo que dicen los demás de ti, lo que llamamos, en palabras coloquiales, reputación. La idea central de este bloque que quiero que quede clara a todos, la reputación online es uno de los activos más importantes de cualquier marca turística y puede construirse o destruirse en cuestión de horas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo más importante? El primer paso ante un tipo de crisis de reputación, el protocolo de respuesta. Aquí aparece la regla de las 2 horas. ¿Qué significa eso de la regla de las 2 horas? Significa que ante una crisis de reputación, las 2 primeras horas van a ser las más críticas, ¿vale? El silencio, si no reaccionamos, se interpreta como culpabilidad, somos culpables, o indiferencia. Esto no nos importa. Un mensaje inicial, breve y empático, aunque no tenga todas las respuestas, detiene toda esta espiral negativa, ¿vale? Y demuestra que la marca está presente y es responsable. Por eso decimos, y aquí se ha explicado en este sencillo gráfico, esquema, que lo primero es detectar, lo segundo es evaluar, lo tercero es responder y lo cuarto paso sería resolver. Detectar. ¿Cómo podemos detectar? Pues tenemos unos 30 minutos para detectar las alertas de social listening. Ahora hablaremos qué es el social listening, ¿de acuerdo? O escucha activa, ¿no? Traducido al español. Detectamos el problema. Tenemos media hora, por ejemplo, imaginaos 30 minutos para ver qué es lo que ha ocurrido. La segunda parte o el segundo paso sería 1 hora dedicado a evaluar, a ver la gravedad de los hechos y el alcance. La tercera parte sería responder, ¿vale? En un periodo máximo de 2 horas. Y por último, resolver. Ya aquí se contaríamos con un tiempo de 24 horas para resolver lo que ha ocurrido, o sea, establecer una respuesta completa y pasar a la acción. ¿De acuerdo? Entonces, explicaríamos, la velocidad lo es todo. Es decir, cuando aparece una crítica, una mala reseña o un vídeo negativo, el tiempo de reacción marca la diferencia con otras marcas.
El silencio se interpreta como ¿qué? Como os he dicho antes, como culpa, como incluso desinterés, ¿vale? Por eso se planteaba la regla de las 2 horas. Aunque no tengas la solución, debes responder rápido para mostrar que estás presente, que estás atento, que te importa, ¿vale? Lo segundo, después de la velocidad, ¿cómo responder correctamente? Ojo, responder bien no es defenderse, si lo interpretamos esto como un ataque, es gestionar la percepción pública, lo que está percibiendo el público de nosotros, y por eso ha dado esa respuesta, ¿vale? Es gestionarlo, asimilarlo. Una buena respuesta, ¿qué debe tener? ¿Qué elemento debe tener? Pues debe empezar agradeciendo, debe mostrar empatía, aunque el cliente no tenga razón, ofrecer una solución o explicar acciones, y por último, terminar de forma cercana, ¿de acuerdo? Entonces, nos estamos dando cuenta cómo es muy importante, incluso es un arte, el hecho de responder reseñas negativas con elegancia andaluza. Entonces, vuelvo a repetir, principios de la respuesta perfecta. Hay que tener en cuenta estos 5 principios a la hora de dar la respuesta. Agradecer siempre primero, aunque la reseña sea injusta. Reconoce la experiencia del cliente sin admitir necesariamente el error, o sea, reconocerla. Ofrecer una solución concreta y visible para el resto de lectores, porque claro, cuando se establece una reseña, no solamente es la opinión privada de una sola persona, sino que afecta al resto de las personas que visualizan esa reseña. Muchas veces viajamos a sitios en función de la reseña, de lo que dicen los demás. Pues se ha dicho que ese hotel era muy bonito, pero era muy ruidoso, pues hay muchísimas reseñas que hablan de eso, pues esto va a hacer que a lo mejor no me interese ir mucho a ese destino, ¿vale? Por eso hay que ofrecer una solución concreta y visible. Usa el nombre del cliente si lo tienes. La personalización desescala. Y otro principio a tener en cuenta es cerrar con invitación a volver. Vale, ha ocurrido esto negativo, estamos en ello, lo vamos a solucionar, te invitamos a volver. Porque así convertimos un crítico en una segunda oportunidad. Porque claro, cuando ocurre algo negativo, para eso está el tema de solucionarlo. Las soluciones están para mejorar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí a la derecha en la diapositiva hemos puesto un ejemplo de respuesta modelo. Imaginar ante una reseña. Pues muchas gracias, el nombre, por tomarte el tiempo de compartir tu experiencia con nosotros. Porque, ojo, todo aquel que establece o publica una reseña, en realidad está invirtiendo su tiempo para hablar de nuestro destino. O sea, ya está implicándose, ¿de acuerdo? Sentimos que la habitación no cumplió tus expectativas en cuanto al ruido. Hemos revisado, ya estamos dando la solución, el aislamiento de esa zona precisamente tras tu visita. Nos encantaría que nos dieras una segunda oportunidad para mostrarte lo mejor de nuestra casa. Entonces, aquí ya estamos con el hot, con el enganche. Estamos intentando enganchar de nuevo a esa persona y que ese cliente se convierta en un cliente fiel, ¿no? Conseguir su fidelidad. Y por último, quedamos a tu disposición en contacto que sea un abrazo desde Sevilla. O sea, veis la diferencia, ¿no? De esta respuesta, que lo que está haciendo es enriquecedora ante esta reseña negativa. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta estos 5 principios a la hora de establecer una respuesta perfecta. ¿Vale? Entonces, hay que tener en cuenta también que las crisis hay que aprovecharlas como una oportunidad, ¿vale? ¿Por qué como una oportunidad? Pues, por ejemplo, una queja bien gestionada puede mejorar incluso tu imagen, aunque parezca increíble. ¿Por qué? Porque demostramos 3 cosas, entre otras, profesionalidad, humanidad y capacidad de reacción. Cuando hablamos de cómo convertir a un hater en un embajador de marca, tenemos que tener claro qué significa este concepto. El hater es una persona que se queja o ha establecido una queja o una impresión negativa de un destino turístico, por ejemplo, ¿vale? Entonces, las quejas públicas bien gestionadas son oportunidades de oro, si las sabemos aprovechar. Cuando una marca resuelve un problema de forma visible, generosa y humana, el resto de la audiencia que no ha tenido ese problema, ojo, porque no es el hater, desarrolla una confianza mayor, ¿vale? Porque entonces ven cómo ante un problema se establece una solución,
¿vale? Entonces, hay que distinguir, aunque no aparece aquí en la diapositiva, que existen muchos tipos de haters, pero voy a hablar de unos cuantos solamente, de tres. Está el emocional, que es el casi más importante, el que está muy ofendido porque ha tenido una mala experiencia, imaginaros en el hotel. Está el crítico, porque ese es el crítico que muchas veces decimos critica por criticar, ¿de acuerdo? Aunque la crítica pueda ser constructiva en un momento dado. Y el tóxico, ese es el peor, desde luego, el hater más el peor que te puedes encontrar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, imaginaros que la reseña dice el peor hotel en el que he estado. Primero, ¿cómo, te pregunto, cómo responderías públicamente ante ese comentario? ¿Qué harías en privado ya dirigiéndote a él, no en público? ¿Y qué harías para que cambiara de opinión? Eso es muy interesante, ¿vale? Entonces, es muy importante que primero tengamos una escucha activa, ¿vale? La escucha activa de lo que nos están diciendo monitoriza menciones en tiempo real. La queja que no ves es la que más daño hace. En segundo lugar, contacto privado. Después de haber hecho una respuesta pública a ese hater por esa reseña negativa, tenemos que pasar a hablar con él en individual, ¿vale? Llevar la conversación por medio de un email y la resolución profunda va siempre en privado, ojo. Luego podemos tener un gesto sorpresa. ¿Qué sería un gesto sorpresa? Pues sería un detalle inesperado. Aplicarle un descuento, hacerle un regalo, mandar una nota personalizada. Todo esto hace que transforme la experiencia emocional del cliente de negativa a positiva, ¿vale? Y por último, invitación a compartir. Un cliente recuperado que comparte su historia de resolución es el mejor contenido de confianza que puede tener tu marca, ¿vale? O sea que estamos viendo cómo algo negativo se puede convertir en algo positivo. Por eso se titula ¿Cómo convertir a un hater? O sea, con estas estrategias que acabo de nombraros, lo podemos convertir en un embajador incluso de tu propia marca, ¿vale? Lo que pasa es que hay que saber establecer estas pautas. Avanzamos un poquito más. Antes habíamos nombrado lo que era el social listening, ¿vale? Otra herramienta muy importante de escucha activa es la siguiente, es decir, no solamente vamos a, como hemos dicho, ante una respuesta negativa, para mejorar nuestra reputación, velocidad, responder correctamente, aprovechar esa crisis incluso como una oportunidad para mejorar, sino que también tenemos que tener en cuenta dentro de este bloque lo que es la escucha activa. ¿Y qué es eso de la escucha activa? No basta solo con leer los comentarios, ojo, hay que analizar las conversaciones para tomar decisiones. Hay que escuchar lo que la gente dice de tu marca, destino o negocio en Internet, pero siempre de forma estratégica, ¿de acuerdo? Entonces, no puedes gestionar lo que no conoces, por eso tienes que escuchar, ¿vale? El social listening te permite conocer en tiempo real qué se dice de tu marca, de tu destino y de tu competencia en toda la red. Entonces, por eso es clave, porque monitoriza menciones, hay que estar atento a los comentarios y hay que usar herramientas básicas. Aquí, en esta diapositiva, os nombro algunas herramientas básicas de escucha activa que podéis utilizar, ¿vale? Para mejorar todo ese tipo de reseñas negativas. Por ejemplo, Google Alerts es gratuito y esencial. ¿Qué es lo que hace? Pues que configura alertas con el nombre de tu negocio, tu destino y el nombre de tus competidores principales. Recibirás incluso notificaciones en tiempo real, ¿vale? Otra estrategia, perdón, otra herramienta interesante, Mention. ¿Qué es lo que hace? Monitoriza redes sociales, blogs y foros simultáneamente. La versión gratuita cubre las necesidades de la mayoría de las pymes, ¿vale? Ojo, o sea que también podéis buscar en internet y familiarizar un poco con ella y ver si os puede servir para vuestro negocio, para vuestra marca, para vuestro proyecto. Y aquí sería un escalafón mayor. HotSuite Insight sería otra herramienta de escucha activa, ¿vale? Que sería para negocios que tienen un mayor presupuesto, ¿vale? Aquí vamos a analizar, van a establecerse análisis de sentimiento, detención de tendencias emergentes, alerta de crisis automatizadas en tiempo real, ¿de acuerdo? O sea que hasta aquí hemos visto este tipo de herramientas. Eh, Otro tema importante a tener en cuenta, la ética y la sostenibilidad. ¿Qué es esto de la ética y de la sostenibilidad?
Estamos hablando del viajero, ¿no? Nos hemos centrado en el viajero. Aquí tenemos la autenticidad versus greenwashing. El consumidor actual, que muchas veces la mayoría de ellos son sobre todo jóvenes, detecta rápidamente que cuando una marca está exagerando, mintiendo o aparentando valores que no tiene. Por eso es súper importante, ¿vale? Comunicar con datos reales y acciones concretas para evitar el greenwashing. ¿Y qué es eso del greenwashing? Mira, el viajero de 2025 detecta ese greenwashing de inmediato y sería afirmar sostenibilidad, que somos sostenibles, sin un respaldo real. Eso es uno de los riesgos más graves en el turismo actual, sobre todo especialmente con audiencias jóvenes y nórdicas. O sea, vendernos que somos muy ecológicos, que somos muy activos en lo que es en el tema del desarrollo sostenible y todo, pero sin basarnos en datos, podemos caer en ese greenwashing, ¿vale? Y el viajero, estamos diciendo que el viajero, sobre todo joven, porque, bueno, que viaja todo el mundo, pero digamos que ese sector de la gente joven es el que más crítico es con esto y el que incluso lo detecta más rápidamente, ¿vale? Imaginaros, ¿qué sería un greenwashing? Pues decir, somos 100% ecológico, mi marca es 100% ecológica, mi destino es 100% ecológico, pero sin ningún dato, sin ninguna certificación ni acción concreta en la que apoyarnos. El uso de imágenes de naturaleza para vender productos, pero que no tienen relación con la sostenibilidad. ¿Vale? Eso sería un greenwashing. Versus, es decir, en contra de lo que es la comunicación auténtica. Pues, ¿cómo sería una comunicación más auténtica? Pues sería mostrar acciones concretas. Por ejemplo, reducimos el plástico un 80% en 2024. Compramos el 100% de la fruta a productores de Almería en un radio de 50 kilómetros. Los datos, como estáis dando cuenta, son el antídoto, lo contrario al greenwashing. ¿Vale? Entonces, es muy importante que tengáis esto. Es decir, ¿qué sería? Serían estrategias de marketing, pero engañosas, donde se van a falsear, imaginaros, acciones ambientales para mejorar la imagen. Entonces, como estamos hablando de que hemos creado una marca, la queremos dar a conocer en las redes sociales, estamos hablando de la reputación, estamos hablando de reseñas negativas, de cómo responde el público ante nuestra marca, negocio, producto turístico, me da igual. Pues hay que tener en cuenta no caer en esto, porque si no, nuestra reputación se va a ver bastante alterada, nuestra reputación online. Si prometemos cosas que luego no cumplimos o que no están bien apoyadas o bien establecidas, vamos a tener esta consecuencia negativa. ¿Vale? Entonces, es muy importante conocer el concepto de greenwashing en contra de lo que es la comunicación auténtica. ¿Vale? Ay, perdón, que ahora le he dado y me he ido a otro lado. Un segundillo. Estamos aquí. Voy a avanzar un poquito porque se me ha ido para atrás. A ver, a ver. Eh, estamos aquí. Estamos aquí. Ahora. A ver. A ver. Un momento. Esto se me ha... Un momentito. Que tengo un problemilla aquí. No sé lo que pasa. Estábamos aquí. em, vale. Mm, paso un poquito hacia adelante. Perdón, es que he tenido un problemilla técnico. Estamos aquí con la ética, la sostenibilidad. Bien, y ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Es interesante también hablar de lo que es el branding humano. Es decir, los empleados, imaginaros, de una marca como embajadores. ¿Qué significa esto? Vamos a aplicarlo un poquito así por encima. Las personas generan muchas veces más confianza que el propio grupo.
que las propias marcas, perdón. Un empleado, imaginaros, mostrando su día a día, humaniza la marca, genera cercanía, aumenta la credibilidad. O sea, en definitiva, los empleados son tu mejor marketing, ¿vale? Entonces, es otra estrategia interesante que conozcáis. ¿Por qué tus empleados son tu mejor marketing? Porque el contenido publicado por empleados reales genera 8 veces más en Yayemen que el contenido incluso de la propia cuenta corporativa. ¿Por qué? Porque la autenticidad humana es irreplicable con ningún presupuesto publicitario. Imaginar un recepcionista que comparte el desayuno que preparo cada mañana y lo comparte de las redes sociales. Eso va a tener un poder, va a tener más poder de atracción que cualquier foto profesional de la misma sala. Un segundillo, quiero comprobar una cosa. Vale. Parto la pantalla, otra vez, aquí. Un segundo, que es que me he tenido otro problemilla técnico. Aquí estoy. ¿Vale? Entonces, ¿cómo implementarlo sin forzarlo? ¿No? ¿Qué podemos hacer? Os voy a dar estrategias, os voy a dar herramientas. Por ejemplo, crear un grupo de WhatsApp interno con el contenido listo para compartir. Ofrece incentivos simbólicos eh, a estos empleados que están utilizando, que lo estamos utilizando como embajadores de nuestra marca, ¿vale? Formar al equipo en los valores de marca y el estilo de comunicación es súper importante. No todos los empleados se van a encargar de este tema, pero sí aquellos que reúnan esos requisitos se van a convertir en embajadores, ¿vale? Hay que destacar a los empleados más activos en el contenido oficial de la marca. Respeta, por supuesto, siempre que la participación sea voluntaria, nunca obligatoria, ¿vale? O sea que estamos conociendo, estamos avanzando cada vez, ¿lo veis? Un poquito más en este bloque. Estamos avanzando para que, como estamos hablando aquí, el tema de nuestra reputación, quien mejor nos puede ayudar, incluso son la gente que tenemos en casa, los propios empleados, ¿vale? Entonces que tengamos también en cuenta estas herramientas. Mm, Aquí, un segundo. Bien, seguimos. Vamos a hablar también un poquito de las tendencias eh, que tenemos en el 2025. La he titulado Realidad extendida y avatares turísticos. El horizonte del marketing turístico, imaginaros, bueno, para el 2025 era el año pasado, y más allá pasa por tecnologías que ya están siendo adoptadas por los destinos más avanzados del mundo. Andalucía puede liderar esta transformación si actúa hoy, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que ya estamos construyendo herramientas para seguir avanzando y que vosotros tenéis que conocer, ¿de acuerdo? Por ejemplo, AR en destino. ¿Qué significa? Pues ya se están estableciendo y creando filtros de realidad aumentada que permiten ver, imaginaros, cómo era la Alhambra en el siglo XV o asistir a una procesión de Semana Santa desde casa. Y todo eso ya disponible en Instagram y TikTok. Imaginaros. En segundo lugar, se están estableciendo avatares turísticos. ¿Qué son los avatares turísticos? Los avatares turísticos son guías virtuales con IA, con inteligencia artificial, que acompañan al viajero antes, durante y después del viaje. Plataformas como Eigen permiten crear un avatar de tu guía local en 48 horas. O sea, imaginaros utilizar esto en vuestro proyecto, en vuestro negocio turístico. También estamos hablando de otras herramientas muy importantes como serían vídeo en 360 grados y VR Preview. Es decir, las habitaciones y experiencias con tour virtual de 360 grados en la web aumentan las tasas de conversión hasta un 25%. YouTube y Meta dan prioridad a este formato en su distribución. O sea que estamos hablando aquí un poquito de cuáles son las tendencias que ha habido en el año 2025, el año anterior, y las que está ahora incluso habiendo en el año 2026, ¿vale? Para que también lo tengamos en cuenta.
O sea que Andalucía tiene que utilizar todo esto para prosperar, para seguir avanzando, para transformando, ¿vale? Para seguir adelante. Aquí voy a establecer una estrategia de un plan de contenidos para 365 días. ¿Qué quiere decir eso de la matriz de contenido? La matriz de contenido quiere decir, un momentito, vale. Quiero que conozcáis qué es la regla 40, 25, 20, 15. Esta regla garantiza un feed que atrae, educa, convierte y fideliza, sin saturar a tu audiencia, con mensajes comerciales. Es decir, ahora queremos proyectarnos hacia el público, pero claro, lo que proyectamos, los contenidos que vamos a proyectar, no deben tener ni la misma dirección ni el mismo enfoque, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta que el contenido inspiracional es el que genera el alcance orgánico que amplifica todo lo demás. Entonces, vamos a dedicar el 40% al contenido inspirador, paisajes, momentos auténticos. ¿Qué formato vamos a utilizar? Los reels, los carruseles. Un 25% lo vamos a dedicar al contenido educativo. Imaginaros, guías, consejos locales. ¿A través de qué formato? Los mismos, los reels, los carruseles, ¿vale? El 20% de ese matriz, de ese contenido, de esa estrategia de contenido que voy a ofrecer al público, lo voy a dedicar a lo que es la parte comercial, lo que son ya las ofertas, las reservas directas. ¿Qué formato voy a utilizar? Historias, publicaciones estáticas y el 15% lo voy a dedicar a la comunidad. ¿A qué? A los empleados, a eventos locales. ¿A través de qué formatos? Pues con publicaciones también estáticas y con historias. O sea, para que veáis que os establezco incluso la matriz de cómo exponer nuestros contenidos ante el público. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy interesante que sepáis cada contenido qué tanto por ciento debe tener, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos dicho que el branding turístico y el contenido deben tener un objetivo final, generar resultados reales. ¿Cuáles son esos resultados reales que queremos conseguir? Pues queremos conseguir reservas, ingresos y crecimiento, ¿vale? Por eso, a continuación, vamos a hablar de herramientas esenciales, ¿vale? Una vez que hemos hablado, nuestra diapositiva, hemos establecido una especie de matriz, una especie de proyecto para que tengamos claro qué contenido tenemos que visualizar respecto a nuestro cliente. Vamos a hablar ahora de herramientas esenciales, que también es interesante que conozcáis, ¿vale? Serían CapCut, tenemos también el Canva avanzado y el Meta Business Suite, ¿vale? ¿Qué sería el CapCut? El CapCut es un editor de vídeo, es el editor de vídeo móvil más potente y gratuito del mercado. Subtitulado automático, tiene sincronización musical, efectos de transición y templates optimizados para TikTok e Instagram. Es imprescindible para cualquier profesional del turismo, ¿vale? O sea que esta herramienta debéis conocerla. Luego tenemos el Canva Pro avanzado. Más allá de los templates básicos, Brand Kit con tu fuente y colores, generador de copies con IA, fondo mágico. Estas son las características que ofrece este tipo de Canva, ¿vale? Que es para presentaciones. Redimensiones automático, programación directa a Instagram, la suite creativa completa para no diseñadores. Es decir, esto también sería interesante que lo pudierais bichear por ahí para ver de qué va y si os interesa aplicarlo a vuestro negocio. Y luego estaría el Meta Business Suite, ¿vale? Que sería una gestión centralizada de Facebook e Instagram. Y lo que hace es programación de posts, análisis de métricas avanzadas, gestión de mensajes, creación de campañas de ad, la plataforma que convierte tus redes sociales en máquinas de reservas. O sea que estos tres elementos es muy importante tenerlos en cuenta y conocerlos, ¿vale? Por si lo queremos integrar en nuestro negocio turístico. Vamos a ver. A continuación,
Ojo, muy importante, la base de datos propia. No dependa solo de Mark Zuckerberg. ¿Qué significa esto? Esto significa que me ha llamado la atención y también lo quiero compartir con vosotros, que como estamos hablando de un curso de estrategia en redes sociales, tampoco queremos abandonar nuestra propia base de datos, ¿vale? O sea, el riesgo de depender de las redes sociales es bastante importante, ¿vale? Entonces, Instagram, imaginaros, puede cambiar su algoritmo mañana y reducir tu alcance en un 80%. O sea, si dependemos exclusivamente de las redes sociales, tampoco es lo correcto, ¿vale? Porque TikTok puede ser prohibida, imagínate, en ciertos mercados. Una cuenta puede ser hackeada o suspendida sin previo aviso. Si tu único canal de comunicación con el cliente son las redes sociales, tu negocio está construido sobre un terreno ajeno. Por eso es muy importante tu activo digital. Eso es lo más valioso. Tu propia base de datos. ¿Vale? Una base de datos tradicional de email, teléfonos propios, es el único canal que nadie te puede quitar. Construirla es el objetivo estratégico más importante a largo plazo. Ojo, ¿cómo qué? Pues mira, tenemos el email marketing, tenemos los WhatsApp Business API, ¿vale? Tenemos el CRM básico, registro de preferencia y fecha de visita. Tenemos el Lead Magnets, ¿vale? Con guías de PDF, descuentos, sorteos a cambio del email. O sea que ojo con el tema de las redes sociales, porque en un momento dado puede peligrar, ¿vale? Entonces hay que tener siempre nuestra propia base de datos para que esto no ocurra, ¿vale? Así que esto es muy importante también tenerlo en cuenta y me ha gustado pues meterlo en esta presentación. Luego también estamos hablando, vamos a hablar de qué es el checklist, la auditoría higiénica de tus redes sociales, ¿vale? Si nosotros vamos a utilizar redes sociales para darnos a conocer en el mercado, hay que también tener auditorías, o sea, hay que revisar todo este tema de las redes sociales, ¿vale? Entonces, un momentito, que voy a ver aquí. Vale. Mm, ¿cómo que se ven estas? Entonces, es muy importante también saber, antes de lanzar cualquier nueva estrategia, es imprescindible asegurarse de que los fundamentos están bien configurados. ¿Vale? Una auditoría higiénica semestral, por ejemplo, cada 6 meses, garantiza que no estás perdiendo oportunidades por errores técnicos básicos. Es decir, también el tema de las redes sociales necesitan auditoría, necesitan revisiones. ¿Vale? ¿En qué consiste? Vamos a hablar de 4 pasos. ¿Vale? Por ejemplo, el bio y el perfil optimizados. Segundo, el contenido anclado y destacado. Tercero, el contenido visual del feed. Métricas revisadas y KPLS actualizados. Estas son estrategias que os doy para que mantengáis, o sea, que hagáis un buen chequeo de vuestras redes sociales, ¿vale? De las redes sociales que estáis utilizando para proyectar vuestra marca, vuelvo a repetir, negocio o producto turístico. Dentro del bio y perfil optimizado, ¿qué significa? Pues significa utilizar un nombre de perfil con keyword, utilizar una foto de perfil reconocible, enlace activo, categoría correcta, información de contacto completa y botón de reservado activado. ¿Qué significa esto del contenido anclado y destacado? Pues los 3 primeros posts fijados deben responder a ¿qué sois? ¿Cómo es la experiencia? Y cómo reservo. Los destacados de Story cubren las preguntas más frecuentes. En tercer lugar, consistencia visual del feed. ¿Esto qué significa? Esto significa que los últimos 12 posts muestran un estilo fotográfico coherente, paleta de colores reconocible, una voz escrita homogénea. El feed es tu primera impresión permanente. Entonces, todo esto hay que cuidarlo mucho, ¿vale? Y luego ya las métricas revisadas, ¿qué significa? Significa, pues, analizar las tasas de engagement, alcance medio por post, tráfico web generado, conversiones directas. Es decir, si no mides, no puedes mejorar. ¿Vale? Entonces, esto también es otro tema a tener en cuenta. Está claro que estamos hablando, imaginaros ya,
porque estábamos también en el tema de reputación y gestión de crisis, ¿no? Voy a avanzar un poquito más. Os recomiendo aquí, imaginaros una hoja de ruta para los próximos 7 días, para la próxima semana. ¿Qué haríamos con nuestro negocio en el primer día? En el primer día, a ver, un segundo. En el primer día nos encargaríamos de establecer, de constituir una auditoría higiénica. ¿Qué tenéis que hacer? Tenéis que revisar el checklist completo de tu perfil, corrige la bio, actualiza el enlace y activa el botón de contacto. En el día 2, define tu arquetipo y paleta de color. Es muy importante cuando estamos creando una marca turística la primera impresión, ¿no? La imagen, lo que ve el cliente. Entonces podéis elegir entre 2 o 3 colores principales basados en la identidad de tu destino y crea un preset de edición en Lightroom, ¿vale? Día 3, puedes grabar 3 vídeos con HOT. HOT hemos dicho que es gancho, ¿vale? Aplica la estructura gancho más valor, un vídeo de detalle, uno de experiencia y uno detrás de las cámaras. En el día 4, ¿qué podéis hacer? Identifica 2 micro-influencers de nicho. Busca perfiles que tengan un número determinado de seguidores especializado en tu tipo de turismo y comienza a interactuar de forma genuina. Y entre los días 5 y 7 crearíamos un plan de contenido del mes, ¿vale? Por ejemplo, podríamos programar al menos 12 posts con herramientas como Meta Business Suite o Buffer, ¿vale? A lo mejor muchas de estas herramientas no se conocen, pero bueno, podéis investigar sobre ellas. Pero para que veáis cómo podéis incluso vosotros sanear esa auditoría, o sea, establecer esa auditoría higiénica siguiendo ese tipo de pasos, ¿vale? Bien. Aquí, bueno, os lanzaría, porque ahora mismo en realidad somos poquitos los que estamos en la reunión, pero bueno, son preguntas que vosotros podéis hacer a vosotros mismos y como las queríais contestar, si queréis hablar en el foro, porque tened en cuenta que después de esta clase virtual que se queda grabada, se sube a la plataforma, luego pues formularé una pregunta relacionada con lo visto aquí, ¿vale? Para crear un poco de discusión, de reflexión entre todos. Entonces estaría muy interesante que participarais, ¿vale? Pero en principio he creado esta rondita de preguntas rápidas que es para un espacio diseñado para resolver dudas, ¿vale? No hay ninguna pregunta que sea tonta, la única pregunta que nos sirve es la que no se hace, ¿vale? Pero os hago esta pregunta de reflexión, la lanzo, vosotros la pensáis, la reflexionáis y luego si queréis pues la podéis contestar en el foro, ¿vale? Si vuestro engagement bajan, pero vuestras reservas directas suben gracias a un vídeo, por ejemplo, donde explicáis vuestro compromiso con el producto local de Almería. Imaginaros, este es el contexto, ¿no? ¿Deberíais cambiar la estrategia porque tenéis pocos likes? Pensar la respuesta antes de responder instintivamente, ¿vale? Ahí lanzo esa pregunta, que es muy interesante porque nos lleva a la reflexión, ¿vale? Esta la lanzo aquí y luego ya en el foro, que también pondré otra así cortita, junto con esta, a ver qué os parece, ¿vale? A raíz de todo lo que hemos visto anteriormente en la presentación. Otro tema que también me parece muy interesante como debate final es el tema de la tiranía del postureo. Es decir, ¿qué es eso de la tiranía del postureo? ¿Están las redes sociales, pregunto, destruyendo la esencia de nuestros destinos andaluces? Por ejemplo, como el barrio de Santa Cruz o la mezquita al convertirlo solo en escenario de fotos. Esta es una pregunta que lanzo también como debate final de todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. ¿A favor del postureo necesario? Pues, ¿qué diríamos? Las redes generales generan visibilidad que sostiene economías locales enteras. Sin visibilidad digital, los destinos menos conocidos quedan invisibles para el viajero moderno. La imagen aspiracional es el motor económico, genera empleo y preserva tradiciones al volverlas rentables. Es decir, en contra, ¿qué tiene en contra esto del postureo? Amenaza a la sostenibilidad. Si a raíz de hacer viral un destino concreto
y tener muchísimos seguidores y hacer que mucha gente vaya allí, esta masificación provocada por la viralidad puede destruir el encanto auténtico que atrajo a los primeros visitantes. Ojo, los residentes pierden calidad de vida y los precios suben hasta expulsarle de sus propios barrios. El turismo de foto consume el destino sin contribuir a su tejido económico real. Por eso, cuando lanzo esta pregunta de qué opináis vosotros de la tiranía del postureo, que está todo relacionado evidentemente con las redes sociales, hay puntos a favor y puntos en contra. Entonces, una vez que estéis en casa viendo esta presentación tranquilamente, pues podéis un poco reflexionar sobre este tema, porque está claro que no hay una respuesta correcta. El objetivo o incorrecta, ¿no? El objetivo es encontrar el equilibrio entre visibilidad y sostenibilidad, entre la atracción de viajeros, porque en realidad es lo que buscamos, la atracción de viajeros, y la preservación de la identidad local. Ese equilibrio es el verdadero reto del marketing turístico del siglo XXI. ¿Vale? Es muy importante. A mí me parece muy interesante como última reflexión relacionada con el branding turístico, a lo que hemos dedicado esta presentación, dividida, como hemos dicho, en varios bloques, y estábamos ya en el tema del punto final de la reputación digital. Lanzo este mensaje: sé tan bueno en redes que no puedan ignorarte. Andalucía tiene la mejor materia prima del mundo. ¿Cuál es esa materia prima? Qué foto más bonita hay aquí, ¿eh? Aquí a la derecha. Tiene luz, tiene historia, tiene gastronomía, tiene carácter y tiene paisaje. El único trabajo que te queda es aprender a contarlo con la misma pasión con la que lo vives. ¿Vale? El branding turístico, que es el tema del que hemos estado hablando todo este tiempo, no es lo que tú dices que eres, es lo que Google dice que eres, lo que TripAdvisor dice que eres, lo que tu cliente dice que eres cuando te llama por teléfono a sus amigos, por ejemplo, un domingo, y cuenta que he estado en este sitio. Entonces, ¿cuál sería tu trabajo? Tu trabajo es que todo eso cuente la misma historia. ¿Vale? Este es un mensaje muy bonito que lanzo aquí al final para que lo tengamos en cuenta. También, antes de acabar con la presentación, me gustaría a mí también hablar de lo que son las estrategias del resultado y del futuro. Es decir, hacer como un pequeño resumen de lo que hemos visto, porque quiero que tengamos claro que las métricas sí importan, porque no importa los likes y los seguidores, lo que importa son las reservas generadas, el tráfico web y las conversaciones. Eh, las redes van a ser un canal de venta. Ya las redes no solamente son inspiración, sino que son canales directos de venta. Un usuario puede ver un vídeo, interesarse, reservar en unos minutos. Por eso es clave facilitar el proceso, tener enlaces claros y integrar WhatsApp o reserva rápida. Los embudos de venta, ojo, tenerlo en cuenta también. No todo el mundo compra a la primera. Se plantea un proceso en bases. ¿Y cuál es ese proceso en bases? Ese proceso en bases es, primero, inspirar, que haya un contenido atractivo. Segundo, aportar valor, como a través de la información útil. 3, convertir, que sería ya cuando hablamos de la oferta o la reserva. Esto hace que la estrategia de venta sea más eficiente y rentable. Recordad, no depender solo de las redes. Las redes sociales no son tuyas. Pueden cambiar en cualquier momento. Pueden cambiar las reglas. Puedes perder visibilidad, incluso la propia cuenta. Por eso el tema de las bases de datos propias. Ojo con las tendencias futuras, hay que estar modernizado. El turismo digital está en continuo auge, en continua evolución. ¿Cómo? A través de la inteligencia artificial, de experiencias inmersivas, de realidad aumentada. El contenido cada vez será más experiencial, basado en experiencia, y tecnológico, también basado en las tecnologías. Y es muy importante tener una planificación estratégica. No se puede improvisar todo el rato, ¿vale? Es clave tener calendario de contenidos, seguir una estrategia clara y mantener consistencia, ¿vale? No se trata solamente de estar en redes, ojo, sino de hacer que las redes trabajen para nuestro negocio. Eso que no se olvide.
¿vale? Por eso es muy importante recalcar que en esta segunda parte de la presentación, formada por el bloque 5 y por el bloque 6, hemos hablado, primero, cómo proteger nuestra marca y gestionar lo que dicen de nosotros. Segundo, enseñar cómo convertir todo ese trabajo que hemos visto hasta ahora en resultados reales. ¿Y cuáles son los resultados reales que nos interesan? Lo que nos interesan son reservas, clientes y crecimiento. ¿Vale? Así que vamos a pasar a esta penúltima diapositiva, donde hago un resumen de las 10 claves que hemos visto en esta sesión, para que no se nos olvide. Ojo, tu marca es una perfección, no un logo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que gestionar cada punto de contacto digital con la misma coherencia que gestionas la atención presencial. ¿Vale? Tu marca es lo que se percibe. Tenemos que llegar al visitante, tenemos que llegar al cliente. ¿Vale? En segundo lugar, el hook es tu activo más valioso. El gancho. 1,5 segundos deciden si tu contenido existe o no para el algoritmo. Así que, ¿dónde tenéis que invertir vuestra creatividad? Ahí, en el enganche. Cuando una persona está viendo una historia de Instagram que tiene muchísimo contenido y va pasando, va pasando, va pasando, ¿qué es lo que hace que esa persona se detenga en un momento dado, en ese reel, en ese instante y atrape su atención? Pues en eso es lo que tenéis que basaros, ¿vale? El hook es tu activo más valioso. En tercer lugar, la IA no reemplaza tu autenticidad. Ojo, hay que usarla para producir más y mejor, pero nunca para sustituir la voz y el carácter que te hace único. Tener en cuenta el tema de los influencers, ¿vale? El micro y el macro. 5.000 seguidores que tengamos apasionados valen más que 100.000 comprados, ¿vale? O sea, el contexto es la moneda real a tener en cuenta. Otro punto muy importante, mide dinero, no corazones, ¿vale? O sea, los likes, los likes, eso me gusta, son vanidad. Las reservas directas son el único KPI que importa al final de mes, ¿vale? O sea, que eso es otra cosa a tener en cuenta también. Y por último, que nunca, aunque vamos a utilizar las redes sociales para mejorar y para lanzarnos, no olvidemos nuestra propia base de datos, ¿vale? Construye tu base de datos propia. No construyas tu negocio sobre suelo ajeno. El email y el teléfono son los únicos canales que te pertenecen, ¿vale? O sea, que habéis visto cómo en esta diapositiva hacemos un resumen ejecutivo con las claves más importantes de la sesión, ¿vale? Que creo que tengamos en cuenta. Un segundillo. Entonces, ya tenemos completado lo que es nuestro branding turístico, ¿vale? Nuestra presentación. Y lo último que me queda por hablar es... Ay, perdón, que le he dado aquí ahora. Ay, un segundillo, que ahora he hecho... Ay. El aprendizaje, ojo, de hoy no termina al salir de aquí, ¿vale? La implementación marca la diferencia entre los que saben y los que consiguen resultados. Toma las 3 acciones más pequeñas de la hoja de ruta y hazlas esta semana, ¿vale? O sea, yo os propongo que a raíz de todo lo que hemos visto en estas 2 clases virtuales relacionadas con nuestra primera unidad, donde hemos hecho una pequeña aproximación, hemos hecho una introducción a lo que son las redes sociales y todos los temas que habéis visto, toméis 3 acciones pequeñitas y que las llevéis a cabo, ¿vale? O sea, descarga material, construye tu red y empieza hoy, ¿vale? Esta presentación y los recursos adicionales están disponibles para todos. Úsala como guía de referencia en tu día a día
¿vale? Para mejorar y para construir. También construye tu red, intercambia contacto pues, con otros compañeros a raíz de lo que expliquemos en los foros, y la pregunta que yo lance y las respuestas que den los compañeros, porque el co-branding empieza en una conversación. La mayor colaboración de tu vida puede estar sentada a 2 sillas de tu distancia. En este caso no estamos conectados, no estamos desgraciadamente en la misma clase, ¿no? Pero bueno, es una forma de hablar, ¿vale? Y empieza hoy, no mañana, no el lunes, no cuando tengas tiempo, publica hoy. Aunque no sea perfecto, el algoritmo premia la acción. La percepción es el enemigo de lo publicado, ¿vale? Y ya, a continuación, voy a dejar de compartir la pantalla de dicha presentación, ¿vale? Espero que bueno, os haya gustado. Es verdad que es mucha información. He intentado explicarlo lo mejor posible. Desde luego se adquieren conocimientos, tenéis más información que antes. Hemos hecho una pequeña introducción a lo que era la primera parte o la primera sesión de esta clase virtual. Espero que lo entendáis. Si tenéis alguna duda me podéis preguntar por los foros, porque ya dentro de poquito ya tendremos, vamos, que ya terminaría la clase y tenemos poquito tiempo. Y bueno, lo que he dicho antes, lanzaré alguna pregunta relacionada incluso con las preguntas anteriores que hemos visto y al foro para que podamos reflexionar entre todos y sacar nuestras propias conclusiones de lo aprendido. ¿De acuerdo? Entonces, solamente me queda recordar muy importante respecto al contenido del curso, que quiero que quede claro, voy a aprovechar que ahora estoy hablando así con vosotros, el tema de la parte obligatoria que tenéis que realizar para poder conseguir el diploma, ¿de acuerdo? Que consistiría en visualizar las 5 unidades, realizar el test de cada unidad, luego realizar una evaluación final obligatoria, que sería un tipo test con 20 preguntitas, y además una actividad obligatoria final. Todo lo demás es complementario, ¿de acuerdo? Veréis que en cada unidad hay un caso práctico. También tenemos un proyecto final que se puede hacer todo al final o bien por bloque. También tenemos dentro de nuestro curso un mini curso de medio ambiente, que es común al resto de los cursos que forman este proyecto y que también está formado por varias unidades y cada unidad tiene su propio contenido, su propio test y su propio caso práctico. Todo eso es optativo, ¿vale? Ese mini curso de medio ambiente, como le llamamos dentro de nuestro curso, es optativo. Ya cada uno se organiza su tiempo como considere mejor. Quizá algunos pues quieran hacer primero la parte obligatoria y luego más tranquilamente la parte complementaria. ¿Vale? Así que bueno, encantada de estar con vosotros por aquí una vez más. Anunciaré en el tablón de anuncios y en el calendario la próxima clase, que será la semana que viene. Y bueno, espero que vuestros conocimientos pues hayan aumentado gracias a esta clase. Así que un saludito y yo ya he dejado de compartir, pero voy a dejar de grabar y ahora hablo con el compañero.